¿Qué tal? ¿Lo veis así bien? Así de esa manera me vais a ver a mí y vais a ver también la imagen, así que hoy vengo preparadísima, ya sabéis que siempre vengo preparadísima, pero hoy más. Entonces, bueno, pues así, como os digo, os pongo la imagen de la obra que vamos a hablar. Aquí estamos con la obra de la maja desnuda, porque fue la primera. Deciros que la maja vestida va a ser con posterioridad. Son muy idénticas, luego vamos a ir viendo porque las medidas son distintas. Luego os contaré, pero la vestida tiene unas medidas un poquito más grandes porque tenía que encajar ahí en una ingeniosa estructura que luego os contaré y para quién. Pero si os parece, vamos primero. Vamos a ir primero, luego os leo las preguntas, ¿vale? Que veo por ahí algunas preguntas que habéis hecho. Bueno, pues os diré que vamos a hablar sobre las diferentes hipótesis de lo primero. ¿Quién podría haber sido esta mujer que además le trajo algún disgustillo a Francisco de Goya? Pensemos que en este momento el desnudo en España, pues por esa moral, esa doctrina moral, realmente no estaba bien visto hacer desnudos. En la época incluso de Goya, en principios del siglo XIX, en este año de 1800, hola Javier, ¿qué tal? Pues realmente era bastante arriesgado hacer esta temática de un desnudo en España. De hecho, os diré, porque para entender la novedad y lo novedoso de Francisco de Goya, incluso os diré que en el año 1792-93, fijaros, al loro aquí, hubo una ley real que prohibió mostrar los desnudos e incluso decían que tenían que quemar todos los desnudos que se habían hecho en las colecciones reales. Afortunadamente hicieron caso omiso a esa ley real, pero que sepáis que en ese caldo de cultivo, digamos en esa base, estamos hablando de estos desnudos, así que hacer un desnudo en aquella época era bastante atrevido y Francisco de Goya lo hizo y mirad la manera que lo hizo. Así que, ¿qué me estáis comentando por aquí? Lo de los comentarios, ¿queréis que quite o desactive los comentarios para que veáis bien las imágenes? Y luego, si os parece, los vuelvo a activar y así lo veis. Bueno, yo lo que quiero sobre todo es que lo veáis bien y que disfrutéis, así que yo al gusto del consumidor, lo que vosotros me pidáis así hago. Si me mandáis corazones para enterarme si os gusta, pues mira, es la única manera, es como un poco código Morse para enterarme que os está gustando y tener ese feedback vuestro, porque yo al final sin vosotros no soy nada y no estaría aquí. Bueno, ¿qué más estaba diciendo? Bueno, vamos con las hipótesis. ¿Quién pudiese ser? ¿Quién es la mujer que aparece retratada? Porque que sepáis que este cuadro en el año 1815, la Santa Inquisición, a la vuelta con Fernando VII, vuelve Fernando VII, ese rey deseado, mentira gorda, pero así nos lo creíamos entonces nosotros, pues volvió a instaurarse la Santa Inquisición. Entonces la Inquisición, cuando encuentra este cuadro, dice a Goya, ven para acá, ven para acá. Tienes que declarar si tú eres el autor de esta obra, que como os digo, era muy arriesgado hacer un desnudo en este momento. Tú has hecho esta obra, ¿qué es lo que has pretendido? ¿Quién es la modelo? Esta pregunta ya se le hicieron la Inquisición, no solo nosotros. ¿Y quién te la ha encargado? ¿Quién ha sido el comitente? Bueno, pues aquí os diré que hay dos hipótesis, os voy a hablar de las dos hipótesis que podríamos decir que se suelen estudiar. Por un lado, hablaríamos de la duquesa de Alba, que os la voy a mostrar aquí. ¿Habéis visto, no? Como lo tengo todo preparadísimo. Bueno, la duquesa de Alba dicen que es una de las que podría ser la que representó y la que encargó la obra. La duquesa de Alba, os comentaré, fue la amiga y la mecenas de Goya, de Francisco de Goya. Bueno, también ahí se especula si tuvieron algún tipo de romance, algún affair, y es que la duquesa de Alba menuda era la duquesita de Alba, porque era una aristócrata española, pues decían que era guapa, bella, con gracia, rica, perteneciente a la nobleza, y por lo tanto, bueno, pues reunía toda esa serie, era un compendio de muchas cosas, reunía una serie de virtudes que por eso hacía los deleites, ¿no?, de los hombres, las envidias también de muchas mujeres y fundamentalmente nuestra querida Cayetana, la 13ª duquesa de Osuna, de Alba, perdón, la de Osuna fue otra que también pintó Goya, perdonad por la conexión a veces. Bueno, pues ella realmente despertaba, como os digo, esas envidias y fundamentalmente a una,
ella era la primera dama española, después por debajo de la reina, claro está, la reina María Luisa de Parma en este momento, la esposa de Carlos IV, pues era una mujer con la que rivalizaban muchísimo. Si recordáis en el último live o en el último directo que tuvimos, que estuvimos hablando sobre esta obra, con la familia de Carlos IV, ahí os conté ya alguna anecdotilla y que os hablaba pues de un poco los rifirrafes, ¿no? Esas disputas que tenían entre la duquesa de Alba, María Luisa de Parma, se disputaban todo, entre el modelito, a ver quién llevaba el modelito de último grito o cuál era lo más top en aquel momento, era como una batalla de influencers de moda que diríamos hoy. También se disputaban los amantes, se disputaban en las corridas de toros a ver quién era, quién la miraban, quién se llevaba más atenciones. En fin, al final era un problema de ego y rivalizaban, ¿no? A ver quién era más popular de las dos. En fin, pues deciros que la duquesa de Alba pudo ser una... No es descabellado pensar que la duquesa de Alba realmente encargara esta obra a Francisco de Goya. Pensemos que la había pintado en esta época, seguramente, y también los que hayáis estado con nosotros durante este curso en Conoce Madrid, estuvimos visitando el Palacio de Liria, y ahí hay otra obra, esta es del 97, esta está la Hispanic Society en Nueva York, y hay otra del 95 que está en el Palacio de Liria, y esas en las visitas guiadas que hacíamos. Las visitas de Conoce Madrid, pues estuvimos viéndola, que está vestida de blanco, con ese fajín rojo, y bueno, pues ahí la veis muy chulapona, muy maja, porque va a poner, sobre todo ella va a banderar este tipo de moda que había en este momento en el que la aristocracia quería emular pues no solo la moda, sino el lenguaje, las costumbres, la forma de expresarse y la vestimenta del pueblo llano, un poco buscando esa parte más tradicional y más auténtica de España. Luego, si queréis, os cuento un poquillo más sobre el tema de la moda, que los que me seguís ya sabéis que también me gusta mucho, porque es que la historia del arte se puede hablar de múltiples y variadas perspectivas y nos abren muchísimos campos y muchísimos subtemas. Lo que pasa es que luego me enrollo, Instagram solo me deja una hora y es lo que me suele pasar, que luego se me corta. Así que voy a intentar ir un poco también al meollo del asunto. Bueno, os decía, puede ser una hipótesis que la duquesa de Alba se hiciera representar a sí misma y regalar este cuadro ¿a quién? A nuestro querido Manuel Godoy. Manuel Godoy, además, esto no es descabellado pensar, porque la duquesa de Alba ya le había regalado 2 cuadros ¿para dónde? Para su despacho personal, para un gabinete íntimo. ¿Qué obra le había regalado la duquesa de Alba a nuestro querido Manuel Godoy, príncipe de la paz? Pues le había regalado, chimpún, esta que tenéis aquí, que seguramente os sonará muchísimo. Yo creo que es uno de los desnudos más bellos de la historia del arte, que es la famosísima Venus del Espejo de Diego de Velázquez, del que también hemos estado hablando, bueno, pues de las Meninas, estuvimos hablando también con Cipripedia de la vida, ¿no? de Diego de Velázquez. Y bueno, es una obra maravillosa que está en la National Gallery y bueno, pues es una mujer que nos da la espalda y que es una mujer sí que digamos muy carnal, muy terrenal, pero si os fijáis, quien está sujetando y ayudando a que se refleje su imagen es un pequeño cupidito. Estoy quedando sin batería, voy a poner, es que el directo enseguida, esperad un segundín. Me quito los cascos y voy a enchufar el... ¿Me escucháis? ¿Me seguís escuchando bien? Si me dais corazones es que me escucháis, si no pongo los comentarios. Sí, vale, genial, pues perfecto. Vale, es que lo he puesto a cargar. Y decía que, bueno, por lo tanto, por el testigo de Cupido sabemos que se trata de una Venus. Incluso hay el recato también de velazqueño, porque realmente por las leyes de la óptica, ese espejo, esa imagen no nos tendría que estar devolviendo la del rostro de Venus, sino la de los senos, pero de una manera recatada, porque pensar que esta obra se trata del, que yo tenga conocimiento como historiadora, del primer y único desnudo en la historia del arte español, hasta la que va a hacer Goya, la maja desnuda. Este es el primer y único desnudo, como os digo, de
de la historia del arte español hasta el año 1800 que Francisco de Goya ya haga la maja desnuda. Así que, por lo tanto, esta es una obra que va a tener Manuel Godoy también en ese gabinete privado y bueno, pues como os digo, no sería descabellado pensar que la duquesa de Alba pues le regaló esta obra, le regaló también una Venus anónima italiana del siglo XVI y bueno, pues Manuel Godoy, para recrearse ahí la mirada, pues tendría este tipo de asuntos que le rodeaban en su despacho íntimo y personal. Eso es lo que realmente podríamos o podría favorecer esa hipótesis o esa teoría que sería la duquesa de Alba. ¿Por qué dicen otros que no podría ser la duquesa de Alba? Pues porque nos dicen que la duquesa de Alba, quiero que os fijéis bien en ese rostro, bueno, he puesto, pero es el mío, bueno, quería que os fijarais en el rostro de la duquesa de Alba, dicen que realmente no se parece o no es del todo parecido a la maja desnuda, ¿no? Bueno, tiene un airecillo, pero luego vamos a ver ahora la segunda hipótesis. Otra cosa también os diré, dicen que la duquesa de Alba, que murió en extrañas circunstancias, alrededor cuando rondaba los 40 años, pobre mía, en el año 1802, pues dicen que luego cuando le hicieron una autopsia, porque el padre de la última duquesa de Alba quiso saber y esclarecer qué motivó la muerte en esas extrañas circunstancias, que ahí es muy rocambolesca. A mí la vida de la duquesa de Alba la verdad es que es muy curiosa. Pues lo que hallaron es que tenía como un problema de espalda y dicen que realmente no podría ser la duquesa de Alba porque este cuerpo pues que no correspondería en ese momento ni a esa edad. Pensemos que la duquesa de Alba en este momento rondaría los 40, 37, 38, 39, estaría rondando los 40 y sin embargo la imagen o la efigie que tenemos, esa mirada que nos devuelve la maja desnuda, pues probablemente sea de una mujer mucho más joven, en torno a una veinteañera, unos 20 años aproximadamente. Bueno, vamos con la segunda hipótesis, ¿vale? Dejamos a la duquesa de Alba al lado, podría ser una de ellas, hay cosas que podemos ver que, bueno, pues no sería nada descabellado pensarlo, pero por otro lado hay cosas que igual, pues tanto por el parecido y por la edad, igual no nos encajarían. Os cuento la otra hipótesis. La otra hipótesis nos cuenta que podría ser realmente un encargo del príncipe de la paz, es decir, de Manuel Godoy, aquel todopoderoso, válido, o mejor dicho, el primer ministro de Carlos IV y de María Luisa de Parma, aquel que tuvo realmente una carrera meteórica, ¿no? Que le colmaron de títulos de los cargos más altos y más importantes del Estado, Manuel Godoy, que le colmaron también de riquezas, de honores, en fin, ya sabéis que, aunque no está documentado, pues todo apunta a una posible relación, algún affair con la propia reina María Luisa de Parma, y por eso se explica un poco pues ese ascenso meteórico, ¿no? y tan efervescente de Manuel Godoy, el príncipe de la paz o el generalísimo, también como se le suele conocer. Bueno, ¿por qué encargaría Manuel Godoy esta obra de la maja desnuda? Bueno, porque quería representar a la que era su amante en aquel momento. ¿Quién era su amante en aquel momento? Pues era Pepita Tudó, que dicen que se le parece muchísimo más. Mirad, os lo pongo aquí. Pepita Tudó fue la amante durante toda la vida de Manuel Godoy. De hecho, bueno, os tengo por aquí una anécdota que ya sabéis que me gusta a mí aderezar todas estas charlas y las visitas guiadas lo hacemos igual, ya sabéis, cuando podemos hacerlas por Madrid, ahora como nos vemos impedidas de hacerlo, os la cuento muy gustosamente a través de Instagram y estos directos. Bueno, pues convivió con el matrimonio y hay una curiosidad que a mí me encanta contarla y es que eso impactaba mucho a la gente a veces, ellos lo vivían con normalidad porque realmente Manuel Godoy, a los pocos años, en el año 1797, se casó con la condesa de Chinchón. A ver si la tengo por aquí, que yo juraría, pues me la había traído, pero no se me ha debido descargar. Bueno, la condesa de Chinchón, que es famosísimo también ese retrato, yo creo, bueno, ahí no lo tengo, pero creo que lo tengo aquí. Mirad, os lo voy a enseñar, a ver si puedo, espera, es que esto de la tecnología, vale, sí, lo tengo aquí, ¿lo veis? La condesa de Chinchón, Manuel Godoy, se había casado con ella en el año 1797 y de esa manera dicen que por ese motivo, si nos vamos a la radiografía de la obra, que también yo me la había traído, aquí no la tengo, pero la tengo aquí, os he traído la radiografía de la propia maja desnuda.
Bueno, pues para que veáis esa radiografía, sé que se ve muy mal, ¿vale? Porque claro, se trata de una radiografía y no es algo que podamos ver, pero el rostro se repintó después. El rostro veis que tiene ahí como un borronazo. Bueno, pues dicen que claro, al casarse al poco tiempo, Manuel Godoy lo que hizo era un poco rehacer ese rostro para que un poco disimulara ahí la amante, ¿no? Y que no quedara pues de una manera tan evidente, valga la redundancia. Bueno, el caso que Pepita Tudó, como os digo, esto era un matrimonio a tres, la pobre mía con la condesa de Chinchón, pobrecita, tuvo que soportar, la condesa de Chinchón, una cornamenta durante toda su vida porque era un matrimonio a tres. Estaba Manuel Godoy casado con la condesa de Chinchón, esto era un matrimonio de conveniencia totalmente, conveniencia por parte de los dos cónyuges, porque a Manuel Godoy por un lado le daba economía, que le interesaba mucho a él medrar y esto de la riqueza, y por otro lado a nuestra querida condesa de Chinchón, María Teresa Borbón y Vallabriga, pues venía a recuperar un apellido, el apellido Borbón, que bueno, no porque eso merecería un capítulo aparte, pues lo había perdido porque su padre se había casado de una manera morganática, es decir, con una mujer, con María Teresa Vallabriga, que era de un escalafón más bajo, entonces bueno, le desterraron, en fin, y entonces ella recuperaba así el apellido Borbón. El caso es que daba igual, porque Manuel Godoy lo que hacía era estar siempre con su amante al lado de su esposa, y como os digo, eso no pasó desapercibido por los contemporáneos de aquel momento. Y os he traído una anécdota que a mí me parece muy curiosa, y es que Melchor Jovellanos nos cuenta que en una ocasión Manuel Godoy le invita a una comida en el Palacio Grimaldi, y Jovellanos dice que se quedó verdaderamente impactado, ¿no?, por el hecho de ver a las dos mujeres al lado, o sea, que el tío era un jeta y no se cortaba en absoluto. La pobre mía es que la condesa de Chinchón, además yo la tengo ahí como, es como tiene esa mirada de inocencia y de candor que a mí me da mucha pena porque no se portó nada bien con ella y tuvo que soportar, como os digo, la humillación continua y constante de este hombre con Pepita Tudó. Bueno, voy a la anécdota. Dice Jovellanos, mirar, es que me hace mucha gracia, se quedó loco cuando vio ahí a la querida, a la esposa, como si nada. Dice, a su lado derecho la princesa, a su lado izquierdo Pepita Tudó. Este espectáculo acaba en mi desconcierto. Mi alma no pudo sufrirlo, ni comí, ni hablé, ni pudo sosegar mi espíritu. Huí de allí. Eso es lo que nos dice Jovellanos, que tuvo que alucinar en colores y que el pobre, ya veis que ni tomó, ni comió, ni tomó un poquito de vino. Salió espantado de ver como ese espectáculo tan horrible, ¿no?, para la pobre condesa de Chinchón. Bueno, estas serían esas dos hipótesis que, como podríamos hablar, pudiera ser la duquesa de Alba, podría ser Pepita Tudó, sacar las conclusiones que queráis, pero lo verdaderamente novedoso, y os voy a poner de nuevo la obra, pues lo tenemos que entender, como os decía, en ese contexto en el que Goya pinta esta obra. Pensemos que, como os digo, esa doctrina moral que se practicaba en España en este momento no estaba bien visto, y no es que no solo estuviera bien visto, es que estaba castigado, porque este tipo de desnudos eran considerados como algo obsceno, como lascivia, ¿no? Y verdaderamente por eso escasean bastante los desnudos en la historia del arte español, porque a no ser, ahora os cuento, lo que estáis viendo va a tener una serie de antecedentes pictóricos. Por eso el live de hoy lo he querido titular Mujeres en el diván. Y no solo he querido hablar como realmente la maja desnuda o la maja vestida, mirar, porque los antecedentes que tenemos de este tipo de obras lo podemos encontrar en Tiziano, en la Venus de Urbino, que está en la Galería de Uffizi, en el Cinquecento, ¿no?, italiano, dentro de la escuela veneciana. Bueno, pues al final Tiziano lo que va es a ser una fuente de inspiración para todos los pintores posteriores, para
realmente el arte occidental europeo bebió, ¿no?, de Tiziano cuando querían pues presentar este tema del desnudo. Bueno, antes que Tiziano también tendríamos la mujer, ¿no?, desnuda de Giorgione. Probablemente Goya no vio ninguno de estos cuadros. Bueno, el de Tiziano posiblemente sí, el de Giorgione ya os digo yo que no. Y el de la Venus del espejo de Velázquez, ¿veis? Por eso había titulado Mujeres en el diván, pues tampoco seguramente lo viese. Pero ¿qué sucedía? Pues que estábamos en el libertino siglo XVIII, y ahí a través de las estampas, de los grabados, pues circulaban por toda Europa y servían de inspiración para estos artistas. O también podría haber tenido conocimiento de este tipo de obras por copias de otros artistas pintadas. De alguna manera, lo que es el patrón va a seguir el mismo. Ya veis, volvemos a nuestra maja desnuda de Goya, y en el que pues vemos que es esa mujer de nuevo pues tumbada en ese diván, está acostada en ese canapé maravilloso para echarte una siestecita, ¿no? Pero ahora no os echéis la siesta, que son las 6 y estamos aquí hablando. Son las 6, que había entrado en crisis, que digo, se me va la hora, digo, ya llevo una hora, no. Bueno, entonces vemos cómo en este caso, pues aparece, como os digo, totalmente reclinada, como está de una manera totalmente placentera, ¿no? Tumbada en ese canapé verde de terciopelo. Os lo voy a ampliar un poquito para que lo veáis. Mirar cómo es un rostro un poquito inexpresivo, un rostro también bastante afilado. Si os fijáis en los ojos, son unos ojos almendrados, bastante vivaces, ¿no?, como móviles, incluso ahora porque no nos podemos acercar más, pero tiene una pequeña como gota blanca que le hace como un reflejo, ¿no?, que le aporta viveza y naturalidad a esa mirada, muy sonrosadita ella. Mirar, por ejemplo, también los cabellos, son cabellos castaños, cabellos rizados, y sobre todo lo importante, porque al final lo que quiero y llegar a la conclusión de todo esto es que verdaderamente al final quedaros con que lo importante no es la identidad. Al final eso es pues un chisme, rumores, esto va a estar siempre, ¿quién va a ser? Pero para mí, quedaros que lo verdaderamente importante de estos cuadros va a ser como Goya lo que hace es algo súper novedoso en este momento, como os decía, dentro de esa moral, de ese momento en el que no se podía hacer esos desnudos. También pensemos ahí ya la Santa Inquisición, que esto verdaderamente era algo que impactaba muchísimo, se atreviera a hacer de esta manera a una mujer que mirar, y ahí está lo novedoso. No, Goya no hace ninguna excusa, ella no está simulando estar dormida, además ella es claramente consciente de que está siendo observada de nosotros como espectadores, como esa mirada furtiva, esa mirada de voyeur, podríamos decir, y como no se trata de ninguna diosa, siento deciros, aquí no estamos viendo ninguna divinidad celestial que ha bajado, que significa una Venus o que es... No, eso es una mujer real, una mujer entre comillas de carne y hueso. No se trata tampoco de una alegoría, es decir, Goya no necesitaba excusas, y a esta mujer nos la va a poner tal y como es. Se trata de una mujer, como os digo, muy terrenal, una mujer muy carnal, muy consciente, muy autónoma de que la están viendo. Y os diré más, fijaros, con la excusa de sostener su cabeza, ¿no? ¿Veis cómo las manos pasan entrelazadas sujetándose la nuca? Pues con esa excusa lo que hace es levantar los senos, esa redondez. Sé que queda así muy burdo decirlo, pero al final estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Y para qué me voy a andar con chiquitas? Es que es una obra muy sexual, muy erótica, tiene una carga erótica bestial, y donde pues es una mujer que nos mira sin ningún tipo de recato, sin ningún tipo de pudor, y que, como os digo, al llevarse las manos sobre la cabeza lo que hace es desparramar los pechos, que nos fijemos. Dicen que incluso a mí me gustaba mucho
como lo describía Francisco Calvo Serrayer, que fue profesor mío en la universidad, que decía que era como dos ventanas, como que se abren ahí dos hojas de esas ventanas y los pechos se desparraman, ¿no? Y todo ese erotismo, vemos como también esas redondeces que vamos viendo y podemos ir bajando por el cuerpo, la luminosidad, ¿no? de esa anatomía maravillosa. Es una anatomía que también, yo insisto, Goya, dependiendo de lo que al comitente que se dirige, pinta de una manera u otra. Luego vamos a ir viendo cómo él avanza y va a hacer un tipo de pintura mucho más rápida, la va como a hacer más fresca, pero es un tipo de pintura que también os quería enseñar, porque él tenía un muy buen conocimiento de lo que era la anatomía. Bueno, a ver si lo encuentro, porque él, que durante mucho tiempo prosiguió su sueño como pintor, estoy buscando una imagen, mientras tanto, prosiguió su sueño y él fue muchas veces rechazado por la Academia en Madrid, por esa Real, lo he encontrado, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tan maravillosamente nos habló ayer Isabel, no sé si nos estás viendo, Isabel, una de nuestras profesoras y guías, en el curso que os decía de exposiciones y colecciones de Madrid. Ayer justo hablamos de la gran colección de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bueno, pues Goya, para poder ser al final admitido, hizo este fantástico Cristo crucificado en el año 1780. Entonces veis también cómo dominaba muy bien la anatomía, con ese estudio apolíneo, ¿no? de su cuerpo, y al igual lo está haciendo también en esta maja. Habéis visto cómo domina perfectamente bien ese cuerpo femenino con esas redondeces, y cómo con esa luz fría y esas sombras van modulando muy bien el cuerpo. Quiero también que os fijéis en algo. Me vais a decir que igual soy un poco atrevida, pero fijaros, ya aquí no os puedo sacar yo mi regla, que sabéis que me gusta acompañarme siempre de una regla e ir midiendo los cuadros. Pero mirar cuál es el centro compositivo de la obra. ¿Qué es el centro? El pubis, el sexo de la mujer. De hecho, si os acerco la imagen, se trata del que yo tenga constancia del primer desnudo en utilizar vello púbico. Y esto es curiosísimo, ya os digo, es que lo insólito, ¿no? Lo arriesgado de Francisco de Goya, fue un rebelde a todas luces. Nos pone un desnudo, o sea, de una mujer que no es ninguna diosa, que no es ninguna alegoría, nos la pone además insinuada, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de rubor. O sea, una mujer a las claras, contemporánea, no necesita excusas de ser ningún tipo de diosa ni de deidad celestial, y es que encima nos pone con descaro el tema del pubis, ¿no? Que no se había hecho jamás de los jamases. Generalmente, incluso cuando estamos hablando de estas Venus o de estas diosas, pues con recato se llevan una mano, se tapan un poco, o justo una hoja ahí por azar parece que la tapa. Sin embargo, aquí nos muestra tal cual el cuerpo de la mujer. También hay algo que me gusta mucho en ese diván, en ese canapé de terciopelo, lo que serían, fijaros cómo se está repanchingando ahí en esos almohadones blancos, que también hacen resaltar la diferencia de blancos, ¿no? De lo que es el blanco, de la carnosidad del cuerpo femenino, de los almohadones y de las sábanas. Son esas sábanas también un poco deshechas, que nos permiten también imaginarnos, bueno, pues quizá el episodio de antes, es que ha venido por ahí el amante y han tenido una escena ahí de amor apasionada. Bueno, pues nos deja un poco, siempre yo me gusta dejar puertas abiertas a la imaginación, que la historia del arte no está cerrada, que esté abierta, que como siempre nos haga pensar, nos haga reflexionar y nos haga imaginar, que siempre estamos un poco en este sistema tan constreñidos, que nos haga imaginar, que nos haga preguntas. Y si os amplío un poco, bueno, ahí se ve la parte inferior, vais a ver como los encajes, ¿no? de esos almohadones. Eso es lo que ese es el futuro Goya, ¿no? Como cada vez va a ir diluyendo más los pigmentos, los va a ir haciendo de una forma más fresca. Fijaros las gradaciones, las diferentes tonalidades, esos efectos que luego él también va a crear muy bonitos en los tejidos femeninos. Realmente a mí me parece muy, muy hermoso. Y bueno, pues os iba a enseñar, porque os he comentado, es una obra que tiene muchos antecedentes, pero también tiene consecuentes. La obra, bueno,
os he hablado de la, perdonar, os he hablado de la, ay, esperar que yo tenía mi maja, bueno, pues esta sí que, vamos, no sé por qué no se me ha guardado, tenía la maja desnuda, pero lógicamente también os iba a enseñar mi maja vestida, pero no pasa nada porque la tengo aquí. Mirad, la maja vestida, pues mira, además queda muy guay porque así estáis viendo las dos, mira, lo que tienen las tecnologías, estáis viendo de una manera paralela los dos rostros, donde podéis estar viendo que prácticamente siguen el mismo patrón, con la diferencia, lógicamente, pues que una está vestida y la otra está desnuda, pero lo que quiero que os fijéis, mirad qué guay, os pongo el rostro, mirad la diferencia. Pues mira, esto no lo hago yo ni en las clases de online, mirad qué suerte tenéis, porque de esta manera podéis ver cómo la que está vestida realmente está haciendo, se está disfrazando de maja, porque el nombre de maja viene por el tipo de vestimenta que en este momento estaba de moda. Mirad, en este momento lo que eran la aristocracia, como os digo, pues va a poner de moda este tipo de vestimenta porque, a ver, después de la Revolución Francesa, en el año 1789, claro, hay un cambio de pensamiento, vienen estas nuevas ideas de Europa. Y entonces hay gente que quiere esas novedades, quiere que se reforme el país con esas ideas ilustradas, entre ellos Goya, como ya sabéis, que luego se va a desilusionar muchísimo con todo esto, menudo tortazo se llevó, y que luego también tan crítico va a ser, ¿no? Y entonces se pone de moda, hay dos tendencias de moda en este momento. Por un lado, es una moda afrancesada, es una moda que viene de París, que es estilo imperio, que puso de moda Josefina, la esposa de Napoleón, de Napoleón, pues con esos vestidos, con esas muselinas transparentes que hacían ese frufru, ¿no? Ese movimiento. La mujer a partir de ese momento no va a estar tan constreñida con esos corsés que luego volverán, por desgracia, pero bueno, en ese momento era un tipo de vestimenta que hablé en el otro directo. Y por otro lado, hay españoles que ven un poco como con temor o con cierta hostilidad pues ese nuevo pensamiento, esas ideas del extranjero, y quieren volver más a la España tradicional, ¿no? Entonces, como os decía, pues buscan la manera de expresarse, las costumbres propiamente españolas, y en lugar de aparecer en estos aristócratas en esos salones pijos parisinos de tipo parisino, pues van a ir a las corridas de toro españolas, van a irse a las tabernas. Y, por ejemplo, una entre ellas, pues ya lo veis, la propia duquesa de Alba fue la que abanderó o la que estuvo en la cabeza de este tipo de moda, que era el majismo, ¿no? Fijaros cómo ella retorna hacia ese tipo de vestimenta, pues de traje negro, el negro. ¿Recordáis que os he hablado mucho del negro en la historia también de cuando hablábamos de los Austrias y demás? Pues vuelve el negro, vuelve la mantilla, el rojo, en fin, todo esto. Y en cuanto al cuadro y os voy a volver a poner la maja desnuda, en cuanto a esa maja vestida, pues veis la torerita, veis ese majismo, pero se trata de una maja falsa, porque está totalmente disfrazada. Mirar el rostro, es súper maquillado, es como una especie de muñeca de Venus prosaica. Veis cómo, a diferencia un rostro con el otro, la desnuda está despojada, aparte de desnuda porque no tiene ropa, pero desnuda también de maquillaje, mucho más natural, mucho más, pues como os digo, una imagen menos estereotipada, ¿no? Esta sigue más un canon de belleza, de lo que era la belleza femenina española de la época. Vemos aquí, podemos mirar. Otra cosa que me interesa mucho de la maja vestida, vais a ver cómo ese traje de seda blanco, en la parte de arriba, la vestida me estoy refiriendo, como también Goya juega mucho con las ilusiones, porque lo que nos hace es imaginarnos, a pesar de la que esté vestida, fijaros los pechos, cómo prácticamente se transparentan, ¿no? Como os decía, cómo se desparraman, el pubis también realmente muy marcado. Y ya para finalizar vamos a esos escarpines monísimos de raso, pero que seguramente pues no estaba al alcance y no eran popular entre las clases más bajas. Esto tenía que ser un artículo de lujo y carísimo. Por lo tanto, como os digo, no se trata de una maja de verdad, sino una mujer aristócrata, probablemente una mujer
pues de la alta clase social, encopeteada, pues que en ese momento se viste con este tipo de moda, pues como os digo, tan del gusto en este momento de cierta parte de la aristocracia, solo cierta parte, la otra. Mirad lo de los encajes que os decía, mirad qué maravilla esos detalles y esas tonalidades, cómo va haciendo esas transparencias y esas gradaciones tonales tan interesantes que también redundan, ¿no?, a la sensualidad de los cuerpos. Me parece muy bonito. Bueno, como os decía, no solo la obra tuvo una serie de antecedentes, sino también va a tener consecuentes. La maja desnuda va a tener unos consecuentes, va a ser una inspiración para los pintores de la modernidad, y en ese sentido, mirad lo que os traigo por aquí, es ineludible cuando vemos, por ejemplo, esta obra, no sé si la recordáis, que es la Olimpia de Manet. Fue un cuadro que él hizo en el año 1863. Manet en ese momento, bueno, pues lo quería exponer en el Salón de los Refusés, de los rechazados, pero fijaros, fue un cuadro que causó tanto escándalo que no tuvo que esperar 2 años más tarde para poder ser expuesto. Y bueno, pues como os digo, es ineludible ver los patrones de una obra y de otra, ya lo veis, que es que prácticamente está siguiendo el mismo patrón. Y de esta manera, pues Manet, vemos que nuevamente, ¿por qué fue un escándalo? Pues esto ya lo había anticipado nuestro querido Francisco de Goya, porque de nuevo no se trata de ninguna obra mitológica ni de ninguna alegoría, no es ninguna diosa, era una mujer de carne y hueso, era una mujer carnal, una mujer que, al igual que la maja, fijaros que no os lo había comentado, esa maja que nos mira incisivamente, es una mirada que nos clava al espectador y que se está insinuando claramente, ¿no?, esa manera tan erótica y con esa carga sexual tan importante, que eso lógicamente también lo vio la Santa Inquisición y por eso hicieron llamar. Y pudo tener un problema muy gordo Goya, no lo llegó a tener porque no os lo he terminado de decir, igual luego me lo preguntáis, tengo 15 preguntas esperando, luego si os parece, porque como yo me enrollo tantísimo, termino el directo y luego contesto en el siguiente a las preguntas si las sé responder, claro. A ver qué me vais a preguntar. Bueno, decía que en este momento, bueno, pues también sigue, ¿no?, ese patrón de Goya, y cómo de nuevo vemos que... perdonad, que se me había ido el santo al cielo. Decía que todas esas preguntas que le hizo la Santa Inquisición, que sepáis que no tenemos las respuestas. No sabemos cómo siguió ese proceso inquisitorial, porque Goya tenía muy buenos contactos, claro. Tenía los contactos de los reyes, así que probablemente por esos contactos no llegó a ser inculpado, y eso acabaría ahí. Goya, que sepáis, muy probablemente y en más de una ocasión tuvo muchos problemas con la justicia y con la Inquisición, y Goya, de no haberse llamado Francisco de Goya, pues más de una condena le hubiera caído. ¿Veis cómo me enrollo? Decíamos, estamos con la Olimpia de Manet. Es un cuadro también, lo que os decía, que destila un erotismo y que raya prácticamente lo pornográfico, porque este tipo de mujeres, al final, como os decía, mujeres reales, mujeres contemporáneas, y sobre todo la novedad radicó en que a esta mujer la conocía todo el mundo, como dirían los jóvenes, como dicen mis alumnos, pues la conocía todo Cristo por las calles de París, porque era una de las prostitutas, una de estas meretrices, bueno, pues de estas mujeres de compañía, de lujo, y al parecer también era además una de las amantes del fotógrafo Nadar, cuyo estudio se hizo la primera exposición de los impresionistas. Era amiga de Manet y bueno, se prestó para hacer esta obra, que también es paradigma, ¿no?, de la historia del arte, y de la cual también bebe, por supuesto, e insisto, mirar cómo sigue el mismo patrón de la Venus, por ejemplo, de Urbino, de Tiziano, ¿no? Tiziano hizo muchísimas Venus. Insisto, bebe también, luego en el siglo XVII, Velázquez. Otro pintor del siglo XIX, Ingres, por ejemplo, la gran odalisca, pues también está siguiendo esta manera, esta estela que desde Tiziano pues va dejando, y que a día de hoy pues también sigue siendo una fuente de inspiración para los contemporáneos. No quiero terminar sin contaros una anécdotilla que también es curiosa.
Bueno, de la Olimpia de Manet, deciros que fijaros qué curioso, porque lejos de esas doncellas, ¿no?, que podrían ir acompañando a esas, bueno, pues diosas desnudas, lo que tenemos es aquí una esclava negra, que fijaros que es bastante dificultoso ver también el rostro, porque prácticamente es un poco camaleónica, se está ocultando con ese fondo oscuro, verdoso del fondo, y que eso ya raya también la contemporaneidad del tema. Estamos, fijaros, mediados del siglo XIX, concretamente en 1863, cuando Manet hace esta obra. Y hay un montón de símbolos en esta obra que nos habla también de la carga erótica, de la carga sensual, sexual, yo diría más. Mirad, por un lado, el ramo de flores que le lleva, bueno, pues esto era el regalo típico y tópico que hacían pues los hombres que contrataban los servicios de estas meretrices, era llevarle este ramito de flores. Por lo tanto, no tenemos que pensar ni darle muchas vueltas, pues también de la función que está esclareciendo, está enfatizando, pues a qué se dedicaba esta señorita que vemos aquí tumbada. Por otro lado, también fijaros en la flor, en la orquídea que lleva al lado de la oreja. Es una orquídea, que la propia palabra orquídea también tiene su símbolo sexual en francés, y que lo que es un símbolo del sexo, porque es la flor que se abre, y por otro lado también decían o comentaban que tenían poderes afrodisíacos, por lo tanto también redunda pues en lo erótico del tema. Mirad, otra cosa que me llama la atención, mirar hacia los pies, vais a ver un gato. Bueno, esto ya lo había hecho, por ejemplo, Tiziano. Veis como a los pies de nuestra Venus de Urbino vemos como un perrito que está como muy dormidito, ¿no? Bueno, el perro suele ser siempre como un símbolo de la fidelidad conyugal, de los amantes, del matrimonio. Sin embargo, fijaros qué inquietante aquí Manet, y también la rabiosa modernidad. Es un gato, pero un gato como que le han pegado ahí un susto y está como con ese movimiento. Bueno, esto escandalizó mucho. Deciros que además el público de la época tanto le impactó la figura del gato que durante mucho tiempo le llamaron el pintor de los gatos a Edouard Manet, ¿no? Bastante curioso. Bueno, pues el tema del gato habla de la ambigüedad, de lo inquietante, bueno, pues que de alguna manera nos llevan también a pensar este tipo de relaciones ambiguas, promiscuas. Todo viene a redundar en lo mismo siempre, ¿no? En la función de esta señorita, pues que al final, como os digo, una prostituta de París de la época. Y luego tenéis como, por ejemplo, lleva un brazalete, lleva esa cinta en el cuello, lleva un escarpín, una especie de zueco. Ojo que solo lleva uno, hay otro que se le ha caído. Esto también es símbolo de la pérdida de la inocencia. Es decir, todo viene a simbolizar eso. Y lo que os decía, el brazalete, la cinta, el zapatito, lo que es como también una parte más fetiche y que viene también a enfatizar la propia desnudez, ¿no?, de la joven. Bueno, si queréis voy a apuntarme las... bueno, os quiero contar una anécdota. Porque este tipo de cuadros de todas estas Venus que hoy os he traído, estas mujeres en el diván, la de Ingres o Ingres, como se diría en francés, la Venus del espejo del siglo XVII, del Cinquecento italiano, Tiziano, Giorgione. Estábamos con nuestra maja, que hoy nos hemos centrado más en la maja desnuda, que espero que cada uno saque sus propias conclusiones. Son cuadros que en definitiva... quedaros que de una rabiosa contemporaneidad, una mujer, como os digo, sin excusas, como una mujer real, una mujer de carne y hueso, una mujer contemporánea, cualquiera, da igual si fue la duquesa de Alba o fue Pepita Tudó, cada uno saque, como os digo, sus conclusiones, pero cómo se la jugó Goya en un momento en el que el desnudo estaba prohibido, considerado lascivio, cómo esta obra... ¿Ves? Es que me quiero correr mucho para que me dé tiempo a explicaros todo lo que quiero explicaros. Una obra en la que, al parecer, Goya una de dos, o quería hacer una pareja, un pendant, que se llama, es decir, como tal y como ya lo había hecho Tiziano con la Venus y el Adonis, en el que en algunas muestras la parte delantera, la parte trasera, el anverso o el reverso, Goya probablemente... o hizo para verlas en pareja, o muy probablemente en ese gabinete privado de Manuel Godoy que empecé hablándoos,
Mirar, se hizo primero la desnuda, después se hizo la vestida y seguramente en un curioso, ingenioso sistema lo que hacía era la vestida tapar a la desnuda y de esa manera quedaba oculta. Entonces imaginaros ahí como una especie como de sistema y de esa manera si venía ahí la Santa Inquisición ahí como si nada hubiese pasado. Bueno, un cuadro que en definitiva pues ha sido admirado a muchos, se han asombrado a otros, ha escandalizado a otros tantos y os llegaré a decir si por ejemplo, la Olimpia de Manet, también a mediados del siglo XIX, que se había avanzado un poco en el tiempo, siguió todavía escandalizando por el mismo asunto que la de Goya. Pues a mí lo que me llama la atención, os contaré una anécdota, y es que Correos hizo un sello, yo no sé si lo habréis visto, de la imagen de la maja desnuda. Mirar, una peseta. Bueno, pues deciros que en pleno siglo XX, en los años 30 del siglo XX, Estados Unidos nos censuró las cartas que venían franqueadas de España que llevaban este sello. O sea, que fijaros hasta dónde ha llegado lo escandaloso del tema y que, bueno, yo creo que hoy en día no nos escandaliza, pero yo creo que es uno de los cuadros que, como os digo, más enigmáticos, que sigue sorprendiendo y quizá pues de los desnudos, junto con la Venus del espejo, lo que pasa es que no la tenemos en Madrid, la tenemos en Londres, pues son los dos desnudos más importantes porque son los únicos que hubo, primero el de Velázquez y luego el de Goya. Voy a apuntarme porque tengo 20 preguntas, lo que pasa es que creo que no me va a dar tiempo. Dice Hugo, dice, no deja nada a la imaginación, me gusta más el de Velázquez. Bueno, Velázquez es que, a ver, os diré, cada desnudo que os he ido yo hablando hoy realmente merece un capítulo aparte. Yo, si queréis, otro día os hago un directo sobre la Venus del espejo de Velázquez, que a mí me encanta, porque además tiene también mucha amiga, y ya sabéis que Velázquez ahí también fue infiel, en fin, esa mujer, quien pudiera ser. Dice por aquí Alexandra de México dice, dice medio complicado por aquí, esa trampa para el ojo, ¿no? Medio complicado. Dice, impresionante cómo el contexto da aún más valor a las obras, claramente. O sea, sin el contexto muchas veces, bueno, yo siempre digo que intentemos reflexionar y hacernos preguntas de las obras, pero en las visitas guiadas, al final, cuando las hacemos, o por lo menos lo que recogemos nosotras cuando terminamos, es lo que nos decís, ¿no? Que es otra manera de ver arte, es otra compuerta, es abrir otra ventana, porque al final pues sacas mucha más información y te hace valorar más, si cabe, las obras. Perdonad, voy a activar los comentarios también, estaba leyendo vuestras preguntas. A ver, voy a seguir con las preguntas. El rostro está sobrepuesto, ¿no? No tiene cuello. Sí, efectivamente, el rostro lo había enseñado en la radiografía, que os lo voy a volver a poner. Es verdad que, perdonad, está un poco como prácticamente sin cuello, y es que, como os digo, fuese la duquesa de Alba, fuese Pepita Tudó, pues dicen que si fuera la duquesa de Alba también ella es la que mandó rehacer para que no quedara tan evidente que era ella, y en el caso si hubiera sido Pepita Tudó, como os decía que Manuel Godoy luego se casó al poco tiempo, pues también ahí rectificaron, o sea que sí que está como sobrepuesto. Mirad, si queréis. Dice, no entendí cuál fue el sentido de pintarla desnuda y vestida. Bueno, no sé si os he contestado, o si queréis, como se me va a cortar, corto y vuelvo. Lo que pasa es que las preguntas se me van a... Voy a intentar apuntármelas antes para ver si puedo ocultar. Ocultar. ¿Hizo algún desnudo más? Sí, esperad. Me las apunto, ¿vale? Y corto, vale, quita por favor los comentarios, esa cabeza no es del cuerpo. Vale, bueno, hay muchas así como comentarios. Real Venus que tiene la cabeza a la izquierda del cuadro más... Bueno, si queréis hacemos eso. Voy a cortar aquí, volvemos a hacer el directo porque a la hora ya os digo que Instagram me corta el chorro y volvemos. Bueno, si alguien no se conecta, espero que os haya gustado, os mando 1.000.000 de besos, espero que estéis bien, confío y deseo que estéis bien, y yo enseguida vuelvo, corto y vuelvo, y así contestamos las preguntas y seguimos hablando un poco también de qué conclusiones sacáis vosotros, porque me gusta tener vuestro feedback y vuestras respuestas en función de
de este tema que hemos hablado hoy, ¿vale? Venga, pues finalizo y volvemos. Hasta ahora.